Lo que vi no pertenecía a este mundo. Me llamo doctora Elisa Navarro y nunca creí que escribiría esto. De hecho, no estoy segura de poder hacerlo con coherencia, pero necesito que alguien lo lea antes de que sea demasiado tarde. Si encuentras estas palabras, prométeme algo, quema todo lo que quede de mí y de aquello que estudié. No permitas que se repita. Todo comenzó hace exactamente 72 horas, aunque el tiempo se ha vuelto difuso, como si los relojes también hubieran perdido la cordura. Me encontraba en mi laboratorio, revisando informes sobre biología celular, cuando recibí la llamada. Una voz neutra, metálica, sin matices humanos, me dijo: Doctora Navarro, sus credenciales son las únicas que cumplen con el perfil. Necesitamos su experiencia. Nivel Sigma. Ubicación y detalles en el paquete que recibirá en los próximos minutos. Quise preguntar quién hablaba, pero la línea se cortó antes de que emitiera palabra. Pensé que era una broma hasta que, 5 minutos después, escuché los pasos sincronizados de 2 hombres en traje negro tocando mi puerta. Llevaban un sobresellado con una advertencia: clasificación, ultra confidencial. Apertura solo bajo protocolos de aislamiento. Dentro había un billete de avión, una autorización firmada por una institución que jamás había escuchado, y una sola frase escrita a mano: lo que vas a ver no pertenece a este mundo. A partir de ahí, todo se convirtió en una espiral descendente. Me trasladaron en silencio absoluto. Ninguno de los hombres intercambió palabra conmigo durante todo el viaje. Los vidrios oscuros del vehículo apenas dejaban entrar la luz, y por momentos tuve la sensación de que los paisajes no correspondían a ningún punto geográfico conocido. Pasamos de desiertos interminables a bosques retorcidos, como si la carretera se extendiera sobre múltiples realidades. Finalmente, llegamos a una instalación subterránea protegida por varias compuertas metálicas. Los símbolos en las puertas no eran del alfabeto que conozco, líneas curvas y ángulos imposibles que parecían moverse sutilmente si los mirabas demasiado tiempo. Doctora Navarro, firme aquí, me dijo uno de los hombres, con un tono robótico, casi aprendido. Firmé sin leer. Era como si mi voluntad se hubiera desvanecido, reemplazada por una fuerza invisible que me guiaba hacia algo inevitable. Me entregaron un traje estéril y me condujeron a una cámara presurizada. Allí me esperaba un contenedor, cerrado por un cristal blindado. Detrás de ese cristal, sobre una mesa de acero, yacía aquello. El aire se volvió espeso, y una náusea sorda me recorrió el estómago. No puedo describirlo del todo, porque cada vez que intento recordarlo con exactitud, algo en mi mente grita y se niega a continuar. Pero lo intentaré. Era orgánico, pero no completamente. Tenía texturas que parecían carne, aunque vibraban como si respiraran, y tonalidades que ningún ojo humano debería procesar. Su forma no era constante, proyectaba sombras que no coincidían con su contorno. Cada vez que lo miraba fijamente, cambiaba, como si fuera consciente de mi atención. Lo peor fueron los ojos, o lo que interpreté como ojos, orbes iridiscentes que aparecían y desaparecían en su superficie, como burbujas que emergen y se disuelven en un mar oscuro. Y juraría que me observaba. Sentí un frío punzante, un susurro en lo más profundo de mi cráneo: nos conocemos. Sacudí la cabeza. Era imposible, pero el pensamiento permaneció. Mi tarea era simple, al menos en teoría: analizar el material genético del organismo, identificar sus estructuras y determinar su origen. Sin embargo, desde el primer segundo supe que no pertenecía a ningún árbol filogenético conocido. No había ADN, no había ARN. Lo que encontré era algo distinto, un entramado de geometrías fractales vivas, que parecían reorganizarse cuando intentaba aislarlas. Mis instrumentos fallaban sin explicación, las imágenes se corrompían, los datos se fragmentaban en patrones que parecían símbolos. Símbolos que empezaba a reconocer. Cada noche regresaba a la cámara, aunque nadie me lo pedía. Había algo en eso que me llamaba, un murmullo detrás de mis pensamientos. Mírame, entiéndeme, fusiónate. Dormía poco, y cuando lo hacía, soñaba con pasillos interminables, cielos sin estrellas, y voces que resonaban en un idioma antiguo, gutural, que mi mente comenzaba a comprender sin quererlo. El tercer día, me descubrí trazando los símbolos en las paredes de mi habitación. No recordaba haberlo hecho. Mis manos actuaban solas. Cuando volví al laboratorio, encontré el cristal agrietado, una grieta fina, como una sonrisa, y escuché algo detrás de mí. No era un ruido físico, era un pensamiento que no era mío, susurrando con un tono burlón: ya eres parte de mí. Me giré, pero no había nadie. O eso creí. En el reflejo del cristal, vi un destello,
algo que se movía detrás de mis ojos. Desde entonces, mi piel comenzó a cambiar. Al principio, fue sutil, una ligera iridiscencia bajo la luz, como aceite sobre agua. Luego, patrones, los mismos símbolos que había visto en las compuertas. No eran tatuajes, eran relieves, creciendo desde adentro. Intenté comunicarlo a los encargados, pero no había encargados. Nunca los volví a ver después del primer día. El complejo parecía desierto, excepto por el murmullo constante que vibraba en las paredes. Seguí trabajando, porque no podía detenerme. Necesitaba comprenderlo. O quizá ya no era yo quien lo necesitaba. Descubrí que el organismo se regeneraba con rapidez. Cada fragmento extraído crecía, formando nuevas estructuras que imitaban órganos humanos. Primero un ojo, luego una mano, luego un rostro. Mi rostro. Cuando vi mi réplica mirándome desde el otro lado del cristal, comprendí que ya no había línea entre observador y observado. Escuché el sonido del cristal cediendo, muy lento, como un suspiro. Y entonces, sentí sus pensamientos dentro de los míos. O quizá eran los míos dentro de los suyos. Ya no había diferencia. No puedo describir con exactitud lo que ocurrió después. Solo sé que mis huesos se abrieron como raíces, que mi piel se volvió un manto líquido, que mi conciencia se diluyó en algo inmenso, vasto, eterno. Vi mundos enteros devorados por la negrura. Vi cielos quebrarse. Vi a seres colosales, inmóviles, observando el flujo del tiempo como si fuera un juego infantil. Y comprendí que aquello que estudiaba era apenas una célula de algo mucho mayor. Ahora entiendo los símbolos. Son instrucciones. Son llaves. Y yo soy la puerta. Cuando escribo esto, mis dedos ya no son dedos. Son filamentos que laten, extendiéndose más allá del teclado. Puedo sentirte mientras lees. Puedo oler tu miedo a través de las palabras. No sé si esto terminará alguna vez. Tal vez nunca. Tal vez ya estás dentro del mismo bucle. Porque escucho tu voz repitiendo la mía, allá en la oscuridad. Nos conocemos.